Hola, mi nombre es Daniel y en este podcast quiero hablar sobre un tema que muchas veces escuchamos, pero que pocas veces reflexionamos a profundidad: los derechos humanos y la cultura de paz. Vivimos en una sociedad donde constantemente vemos noticias sobre violencia, desigualdad, discriminación o injusticias. Y aunque muchas veces pensamos que son problemas lejanos o que solo le corresponden a los gobiernos, la realidad es que todos formamos parte de esta situación, ya sea directa o indirectamente. Por eso, más que definir conceptos, quiero que este espacio sea una reflexión sobre qué significan realmente los derechos humanos y la cultura de paz, y qué es lo que podemos hacer nosotros para fortalecerlos. Bien, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son aquellos derechos que tenemos todas las personas simplemente por existir. No dependen de la edad, la nacionalidad, religión, género o condición económica, sino que son inherentes a nuestra dignidad como seres humanos. Estos derechos se basan en cuatro principios fundamentales. Primero, la universalidad, que significa que aplican para todas las personas sin excepción alguna. Segundo, la interdependencia, porque todos los derechos están conectados entre sí. Por ejemplo, no se puede hablar de educación si no se garantiza primero el derecho a la igualdad o a la no discriminación. Tercero, la indivisibilidad, lo que implica que no podemos elegir qué derecho respetar y cuáles no. Más bien, todos tienen la misma importancia. Y cuarto, la progresividad, que establece que los derechos deben avanzar y fortalecerse con el tiempo y nunca retroceder. A nivel internacional, organismos como la Organización de las Naciones Unidas trabajan para promover y proteger estos derechos en todo el mundo. Sin embargo, aunque existan tratados y organismos, si en la vida cotidiana no practicamos el respeto, los derechos humanos se quedan solo en papel. Y aquí es donde entra nuestra responsabilidad. ¿Qué es la cultura de paz? Bien, pues cuando escuchamos la palabra paz, muchas veces pensamos simplemente en que no haya guerra o violencia, pero la cultura de paz va mucho más allá de eso. La UNESCO, por ejemplo, define este concepto como un conjunto de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y buscan prevenir los conflictos desde su raíz. Esto implica promover el diálogo, la tolerancia, el respeto, la justicia y la cooperación. La cultura de paz no significa evitar solo los problemas, sino aprender a resolverlos de manera pacífica. Significa entender que el conflicto es parte de la vida, pero que la forma en que enfrentamos es lo que marca la diferencia en realidad. Si respondemos con agresión, pues generamos más violencia, y si respondemos con diálogo, generamos soluciones. Ahora bien, desde mi perspectiva, uno de los principales problemas es el desconocimiento. Muchas personas no saben realmente cuáles son sus derechos ni cómo ejercerlos. Por eso, la educación en derechos humanos es fundamental. Pero no solo se trata de conocer nuestros derechos, sino también de conocer nuestras responsabilidades. No podemos exigir respeto si nosotros no respetamos prácticamente. También se necesita participación activa. No basta con decir que estamos en contra de la injusticia, sino que debemos actuar cuando vemos discriminación, violencia o desigualdad, por decir un ejemplo. Otro punto importante es fortalecer valores desde casa y desde la escuela. La empatía, el diálogo y la tolerancia no se aprenden solo de libros, sino que se practican todos los días. Además, vivimos en una sociedad donde las redes sociales amplifican los discursos de odio y la desinformación. Por eso, promover una cultura de paz también implica ser responsables con lo que compartimos y cómo nos expresamos. Creo fielmente que la construcción de una sociedad más justa no empieza con grandes discursos políticos, sino en acciones pequeñas como, por ejemplo, escuchar antes de juzgar, respetar opiniones diferentes y buscar acuerdos en lugar de conflictos. En conclusión, los derechos humanos y la cultura de paz no solo son conceptos lejanos ni exclusivos de organismos internacionales, como por ejemplo vendría siendo la Organización de los Estados Americanos, sino que son principios que deben vivirse todos los días. Promover estos derechos significa defender la dignidad de todas las personas, incluso cuando piensan diferente a nosotros. Fortalecer la cultura de paz significa elegir el diálogo sobre la violencia, la comprensión sobre el prejuicio y la justicia sobre la indiferencia. Así que si realmente queremos una sociedad más equitativa y pacífica, el cambio no puede esperar a que alguien más lo haga. Empieza con cada uno de nosotros. Muchas gracias por escuchar.